Salvador Dalí en 3 minutos. Salvador nació en 1904 en Figueras, España. Es uno de los artistas más reputados de la historia de España y es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En 1916 descubrió la pintura contemporánea durante una visita familiar a Cadaqués, donde conoció a la familia de Ramón Pichot, un artista local que viajaba regularmente a París, del cual Salvador tomó sus consejos y fue así que su padre lo envió a clases de pintura con el maestro Juan Núñez. Al año siguiente, su padre organizó una exposición de dibujos al carboncillo en la casa familiar y en 1919, con 14 años, Dalí participó en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueras y en otro en Barcelona. De adolescente viajó a Madrid en el año de 1922 para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde experimentaría con el cubismo y el dadaísmo, y con quien se entablaría una amistad con gentes como Lorca o Buñuel. En 1926, poco conocido, Dalí ilustró un libro por primera vez. Era una publicación del poema El Catalán para uno de sus amigos de la residencia del poeta Carles Fegues en Climent. Dalí pronto se familiarizó con el dadaísmo, influencia que le marcó el resto de su vida. La maestría de sus recursos pictóricos se refleja en su impecablemente realista cesta de pan, pintada en el año de 1926. Ese mismo año viajó a París por primera vez, donde conoció a Pablo Picasso, a quien Dalí admiraría profundamente. Con el paso del tiempo y el desarrollo en su estilo propio, Dalí se convirtió a su vez en una referencia y en un factor influyente de la pintura. Y es que Dalí no solo se dedicó a esto, su creatividad abarcó el cine, la escultura, el diseño y la escritura. Su pelo largo y bigote pasaron desapercibidos, ya que su estilo moda era único en su generación. Se podrá decir que fue pionero de los happiness y del pop art. Fue así que se creó este personaje, provocador, imprevisible y para algunos un loco. En 1929, Dalí colaboró con el director de cine Luis Buñuel en la redacción del polémico cortometraje Un chien andalou, en el que mostraba escenas propias del imaginario surrealista. Dalí afirmó haber desempeñado un papel esencial en el rodaje del filme. También ese mismo año, Salvador Dalí se enamoró de Gala y con ella gozó por primera vez las mieles del erotismo. Es la época en que pinta adecuación del deseo, placeres iluminados y el gran masturbador. En 1931 realizó una de sus obras más famosas, La persistencia de la memoria, realizados mediante la técnica del óleo sobre lienzo y de estilo surrealista. Sus medidas son de 24 por 34 centímetros. Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Son relojes perfectamente verosímiles que siguen marcando la hora, supuestamente en torno a las 6 de la tarde. 7 años después conoce por fin a Sigmund Freud, quien había sido el gran inspirador de la estética surrealista, y ya 2 años después se traslada a los Estados Unidos. En Hollywood fue acogido con los brazos abiertos y colaboró con Disney, Hitchcock y los hermanos Marx. Su obra de Dalí propugna un alejamiento de la realidad física en favor de la realidad mental. Gracias a un uso controlado de la alucinación de los objetos de la vida cotidiana, se convierte en íconos de deseo y temores del ser humano. Son a la vez expresión y liberación de las obsesiones sexuales y de la angustia ante la muerte. También, Dalí mostró desde siempre un acusado interés por las ciencias naturales y las matemáticas. Así se observa en muchas de sus obras, sobre todo las creadas en la década de los 50, en las cuales llegó a componer retratos individuales a partir de cuernos de rinoceronte. Según el artista, significaba la geometría divina. Otro de los intereses de Dalí era el ADN y el hipercubo, que llegó a plasmar desplegando en su crucifixión. En 1980, Dalí presentó un estado patológico de debilitamiento físico y mental que padecen algunas personas ancianas y que sobrepasa el grado de pérdida de facultades propio de la vejez. Su mano sufría constantes temblores que evidenciaban el progreso de la enfermedad de Parkinson, y en ese mismo año fue atendido por Joan Obiols, médico con amplias relaciones en el mundo del arte. Salvador Dalí en sus últimos años llegó a firmar hojas en blanco para favorecer las falsificaciones. Para él, la imitación de su obra era una prueba de su grandeza. Fue un artista indiscutible. El detallismo minucioso, pero mostrando un mundo inconsciente, hacen de él el más grande pintor de sueños. Inventó, entre otras cosas, el método panorámico crítico, con sus dobles imágenes, y pintó más de 1500 obras de arte, sin contar decorados, fotografías, colaboraciones, que hoy en día no pueden más que considerarse como arte. En 1988, Dalí fue ingresado al hospital a raíz de un serio paro cardíaco, y fue así que el 23 de enero de 1989, oyendo su disco favorito Tristan e Isolda de Richard Wagner, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en Figueras con tan solo 84 años de edad, y fue enterrado en la cripta de Figueras, en la que se encuentra al otro lado de la iglesia de San Pedro, cerca de su hogar de nacimiento. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver muchísimo más contenido. Esto fue Arquitectura, nos vemos en el próximo video. Bye bye.